Y cada día a esta hora también pues nos visita don Jesús Sánchez Martos. Buenos días. Muy buenos días, felicidades a todos, Feliz lunes. a los dos. ¿Por qué? ¿San Valentín? Pues porque el sábado no tenemos programa, pero el sábado fue el Día de los Enamorados. Pues estoy seguro que estáis también. enamorados, así Segurísimo, que siempre. No entre nosotros, ¿eh? No. Tampoco. De la vida, de todo. no. Estamos enamorados de todo. Pues os puedo asegurar que de vosotros dos ya se habla aquí en la redacción, ¿eh? O sea que, no, digo porque hacéis muy buena pareja y lo hacéis muy bien, claro, ¿te gusta? Vamos a hablar de salud, que me estoy dando cuenta que es prácticamente de lo único que sabe nuestro doctor. Y poquito, yo que veo me estudio la elección todos los Oye, días. y vamos a hablar de una cosa que ha sido mucho tiempo un tabú, que todavía sigue siéndolo, sigue. pero que hay que hablar y que cada vez se habla más. Vamos a hablar de la disfunción eréctil, la disfunción sexual. Mejor el segundo título. Disfunción sexual. Disfunción sexual. ¿Sabes por qué? Porque es importantísimo que aclaremos esto. Casi siempre en los medios de comunicación y los médicos hemos hablado de la impotencia sexual. Y cuando hemos pasado a la palabra de disfunción, pues a veces hemos hablado, y seguimos hablando, de la disfunción eréctil. ¿Qué significa esto? Que si hablamos de impotencia sexual, hablamos de alguien que le falta la potencia. Y eso tiene mucho que ver con los hombres. Y si hablamos de la disfunción eréctil, pues está claro que la erección, quien la tiene, son los hombres. Bueno, eso es lo que la gente cree. La mujer también tiene una erección en el clítoris. Por tanto, siempre hemos cometido el error de que cada vez que hemos hablado de alteraciones sexuales, en definitiva, nos hemos centrado en el hombre. Nos hemos olvidado de la mujer. La mujer padece muchísimo más frecuente alteraciones sexuales, pero como se sufren en silencio, pues realmente no acudimos al médico. Casi 2 millones de personas en España pueden estar sufriendo en estos momentos, alguna de ustedes, una disfunción sexual, es decir, una alteración en su función, disfunción, una alteración en la función sexual. Lo que ocurre es que solo el 10% acude al médico porque es una enfermedad, por tanto necesita diagnóstico y tratamiento, pero es una enfermedad que se sufre en silencio por vergüenza y por el tabú que existe para hablar de este tema. Vamos a hablar de eso, ya que vienes aquí a pasar revista. Hombre, claro. ¿Cómo es el paciente tipo que va a una clínica para tratarse ese tema o para que le miren el tema de la disfunción sexual, hombre o mujer? Pues la verdad es que ninguno de los otros dos sois ese paciente tipo, aunque debería de serlo también, porque mujeres jóvenes, hombres jóvenes padecen estas alteraciones, pero da siempre corte, ¿no? Al hombre le da muchísimo corte eso de admitir que ha tenido un gatillazo. Bueno, pues uno no pasa nada, yo no le estoy diciendo que vayan al médico, pero si ha tenido más de uno y con cierta frecuencia, pues conviene que acudamos a la consulta del médico. Esa consulta del médico que se cierra la puerta, recuerdan ustedes, y que es su intimidad, y que ahí usted, eso es como el confesionario, tiene que tener garantía, porque se la va a dar, el sistema sanitario se la va a dar el médico, y usted tiene que tener esa garantía para poder confesarse y poder decirle realmente lo que le está sucediendo en estos momentos en su esfera sexual. Pero me preguntaba Jota, ¿cuál es el paciente tipo en estos momentos? Pues una persona, un hombre, sobre todo hombre, no mujer, hombre que supera los 55, 60 años y que empieza a ver que su función sexual, pues, en fin, está disminuyendo, pero no solamente disminuyendo en la potencia, que es por eso porque hemos cambiado, ya no hablamos de impotencia. O sea, hay diferentes tipos de... Claro, ya no solamente porque disminuya la potencia de la erección del miembro masculino, sino porque disminuye la libido, disminuyen las ganas también. Y luego, además, pues hay otras alteraciones frecuentes, como puede ser la propia eyaculación precoz. Ante esas situaciones, pues ese hombre de unos 55 o 60 años acude al médico. No siempre confiesa todo lo que le ocurre, pero los médicos sí tenemos que decir que cada vez están más entrenados en la disfunción sexual y les entrenamos en comunicación para que poquito a poquito podamos investigar en la historia clínica si realmente tiene una alteración en la función sexual. Ese sería el paciente tipo. Vale, ¿por qué puede aparecer una disfunción sexual a cualquier edad? Entiendo que sería esto, ¿no? Por supuestísimo. Además, te voy a decir una cosa, es fundamental. Dice, bueno, ¿qué tipos? Pues para hablar solamente de todas las alteraciones de la esfera sexual teníamos que hacer varios programas monográficos. Hoy solamente nos vamos a centrar en lo que denominamos disfunción sexual, es decir, que nuestra función sexual, tanto en el hombre como en la mujer, se ve un pelín alterada, ya no es tan normal como antes. Bueno, ¿a qué edad? No, esto no son achaques de la edad, esto es lo primero que tengo que decirles. Aquí no hay límite, hay un lema muy importante que yo aprendí hace muchos años de un gran experto que decía que si el sexo no tiene canas, si usted tiene ganas. O sea, eso es muy importante. Por tanto, lo primero que tenemos que desechar, Jota, es que sean achaques de la edad. También el sexo se puede hacer a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y a los 90. Y seguro que me están viendo personas con 80, con 90 años que tienen sus relaciones sexuales. Lo que pasa es que son totalmente diferentes que cuando tenían 20 o 30 años, evidentemente. Entonces, bueno, en cuanto a eso, ¿qué tipo de alteraciones sexuales va a diferenciarse en el hombre que en la mujer? En el hombre las más frecuentes pues son las alteraciones en la erección,
y además también la propia eyaculación precoz. Y en la mujer existen dos comportamientos muy importantes que tienen que tener en cuenta. Por una parte, hablamos del vaginismo. El vaginismo es una contracción involuntaria, esto es muy importante para que la pareja masculina que me esté escuchando y que tenga ese problema, su mujer, que sepa, o su pareja, que sepa que es involuntario, los músculos de la vagina se contraen por un problema muchas veces psíquico, y al contraerse, pues lógicamente la penetración es prácticamente imposible porque los músculos de la vagina se han contraído, se han cerrado. Esto ocurre con muchísima frecuencia por miedo, ansiedad, angustia. ¿Es habitual solamente, o no? claro, ¿Es habitual? Es más frecuente de lo que parece. No tan frecuente como una disfunción sexual en el hombre. Pues fíjate, en el hombre, 1 de cada 3 hombres puede estar padeciendo una disfunción sexual. Sin embargo, en la mujer, 1 de cada 4. Es decir, que bueno, no es tan frecuente, pero es muy frecuente. 1 de cada 4 mujeres puede padecerlo. ¿Qué pueden hacer tanto mujeres como hombres si tienen un problema de este tipo? Obviamente deben ir a un especialista, pero previamente siempre hay muchos trucos, muchas, no sé si son leyendas o no, que cuentan para que funcione mejor o funcione peor. Te diré que nuestro equipo de redacción, tanto Jessica como Lucía, están preparando un programa que haremos especial para hablar de los remedios naturales de muchas cosas, y también trataremos esto. No se fíen de remedios naturales, de clamores populares. Por favor, lo primero que se tiene que hacer, si el sexo no funciona como funcionaba hasta ayer, lo primero que tenemos que hacer es hablarlo con la pareja, antes que con el médico. Muchos de los problemas, Jota, se solucionan sin ir al médico, porque están aquí, claro que sí. Por eso es conveniente hablarlo en la pareja. Lo que pasa es que la mujer lo sufre en silencio, el hombre lo sufre en silencio, porque además a cada uno, pues, y sin embargo estas alteraciones sexuales, como yo les digo a mis alumnos, detrás, y se lo voy a decir también a ustedes, miren, detrás de una disfunción sexual, es decir, de una alteración de la función sexual, existe un drama personal para la persona que lo padece. Pero puede existir un drama de pareja, precisamente por no hablarlo, y puede existir incluso un drama familiar. Por tanto, es importante que se hable en pareja y después al médico. Pero les decía, la mujer, bueno, pues la mujer tiene ese vaginismo, pero también puede tener lo que los médicos denominamos, es una palabra un poco difícil, pero algunas de ustedes a lo mejor, si lo ha dicho el médico, lo van a recordar: dispareunia. Dispareunia. ¿Eso qué es? Bueno, pues es que los médicos ya saben, somos así. Porque es una palabra, ¿eh? Pues nada, es mejor decirle, ¿usted tiene dolor en la penetración? Pues sí, tengo dolor en la penetración. Pues entonces ahí el médico es importante que haga un estudio, porque eso se suele dar con mucha frecuencia, más de la que ustedes piensan. En este caso, más de 1 de cada 4 mujeres padecen esta enfermedad, esta alteración, ese dolor en la penetración. Quizás a usted le está ocurriendo y no quiere confesarlo, y además incluso le puede parecer hasta grotesco que el médico de este programa pueda hablar de este tema, pero es que es muy frecuente, se da en mujeres a partir de los 48, 50 años, y que tiene muchísimo que ver con la desaparición de la regla. Desaparece una serie de hormonas, esa serie de hormonas provoca una sequedad vaginal, esa sequedad vaginal provoca ese dolor en la penetración, y se comienza a no tener esa relación sexual como consecuencia de ese miedo. Por tanto, esa es la situación de la mujer. En el hombre, la falta de erección, o que esa erección ya no está potente como antes y que además no dura tanto como antes, o bien la eyaculación precoz. ¿Esto puede afectar a nuestra salud o es solamente...? Muchísimo. Pues vale, tenemos problemas a la hora de practicar sexo, no se hace tanto o no se practica tanto, muchísimo. O puede provocar salud, puede atacar a la salud. Primero, la disfunción sexual va a afectar a la salud psicológica de la persona, pero por otra parte los médicos tenemos que estar entrenados en la detección precoz. Y eso es lo que hacemos en este programa. Si a usted le pasa algo de esto, acuda al médico, porque, fíjense, es como la punta del iceberg. Una persona que tenga una disfunción sexual puede estar detrás una hipertensión arterial, puede estar detrás una diabetes mellitus, o puede estar algo tan sencillo, Jota, como el efecto secundario de un medicamento que se está tomando para el colesterol o que se está tomando para la tensión arterial. Con solo contarlo al médico, el médico hace su estudio, le modifica el tratamiento que tiene para su tensión arterial y ya saben, empieza a funcionar. ¿Saben por qué? Porque el sexo no tiene canas, si es que tenemos ganas. No piensen en los achaques de la edad. Es un refrán muy bonito. Nunca pensemos en el achaque de la edad. Vamos a dedicarle un día a este tema. Me ha dicho que lo estaban preparando. Por supuesto, como ahora tenemos el programa todos los días, pues ya vamos con todas las asignaturas pendientes y las vamos haciendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis. Que vaya todo bien. Espero que no tengáis ningún problema, pero si lo tenéis, por favor, aunque seáis jóvenes, acudir al médico, porque puede haber detrás una enfermedad importante en la detección precoz. Lo tendremos en cuenta. Hasta luego. Gracias.